amigos, bienvenidos a un nuevo video. Súper feliz porque hoy les traigo otra recomendación de otra serie turca. Si pensabas que ya lo habías visto todo en series turcas, pero Kulma Salih viene a decirte que aún no has visto nada, mi amor. Hoy te traigo el drama, la pasión y un toque de locura que solo los turcos saben darnos. Así que agárrate porque esto se va a poner intenso y divertido. Kulma Salih, o como yo le digo, la novela donde las cenizas arden más que el fuego, nos trae a la protagonista Özge, que básicamente es la definición de si la vida te da limones, haz limonada, pero con un toque de tragedia turca. Eso no me lo esperaba. Y claro, no podía faltar el galán misterioso Arat, ese hombre que tiene más secretos que el wifi de mi vecino. Arat Hilari, el heredero de una de las familias más ricas y establecidas de Turquía, conoce a Özge, de una joven humilde, trabajadora, que trabaja como cocinera en un restaurante. Se enamoran a primera vista y sin pensarlo mucho, ¡zas!, se casan de repente y se mudan a una mansión lujosa en Estambul. Pero no todo es tan bonito como parece. Özge pronto descubre que su nueva vida está llena de sombras. El fantasma de Hale, la ex esposa de Arat, rodea la mansión y su suegra Neveser, que la odia más que el lunes por la mañana. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Entre tensiones y secretos oscuros y más drama, más de lo que puedes imaginar, Özge se da cuenta de que casarse con un millonario no era el cuento de hadas que ella se imaginaba. Y cuando crees que las cosas no se podían complicar más, ¡pum!, traiciones, secretos y drama. Pero escúchame bien, Kulma Salih no es cualquier serie. Aquí la gente no solo llora, sino que llora con estilo. Primero tenemos a Arat Hilari, galán millonario que parece sacado de una revista de modas, guapo, carismático y con un aire misterioso que dices, cuando lo ves, este hombre oculta algo. Vive en una mansión que parece un hotel 5 estrellas en Estambul, con su mamá Neveser, más controladora que tu abuelita cuando te dice que te ponga el suéter, y su hermana Dilara, que es un amor de persona y es la más normalita en esa casa. Por otro lado tenemos a Özge, una chica trabajadora que trabaja como cocinera en un restaurante local. Es bastante humilde y sueña con una mejor vida sin perder su esencia. Vemos a la protagonista y ya sabes, es la clásica protagonista que cuando la vemos decimos se va a meter en un tremendo lío. Un día Özge es contratada para cocinar en un evento de la mansión Hilali y ahí es donde la magia y el drama empiezan. Arat la ve e inmediatamente, como buen protagonista, queda flechado, pero obvio no todo podía ser tan fácil. Un malentendido en la cocina hace que tengan un encuentro medio tenso. Pero ya sabemos que esas peleitas iniciales lo que indican es pura química. Ahora aquí es donde la cosa se pone turbia. Resulta que Arat está cargando con un dolor de la muerte de su ex esposa, Hale, y no es solo tristeza, no. Hay misterios, secretos y miradas sospechosas en cada esquina de la mansión. Neveser, que ya por sí no es muy fan de las nuevas, está decidida a que ninguna mujer, menos alguien como Özge, ocupe el lugar de su difunta nuera. Contra todo pronóstico, Arat y Özge deciden casarse rápido y en secreto. Así como lo oyen, Neveser casi se desmaya del disgusto y no es para menos. Esta historia empieza y ya tenemos boda express. Özge se muda a la mansión Hilali y lo que parece un sueño hecho realidad se convierte en una pesadilla de miradas fulminantes y comentarios pasivo-agresivos de Neveser. Pero Özge no es de la que se rinde fácilmente. Aquí empieza una batalla para ganarse su lugar en esta casa llena de secretos. Cuando pensabas que ya había suficiente drama, Özge encuentra una carta en la habitación de Hale que sugiere que su muerte no fue un accidente. Y así nos deja con el corazón en mano el primer episodio de esta historia. Este primer episodio lo tiene todo: diferencias de clases, amores imposibles, suegras complicadas, misterios oscuros. Kulma Salih promete darnos un mix perfecto de romance y suspenso que tanto nos gusta. Ahora hablemos de algunas curiosidades y anécdotas menos conocidas sobre Kulma Salih. La idea de la serie surgió de una historia real que uno de los guionistas escuchó sobre una persona que desapareció misteriosamente en una pequeña ciudad. Inicialmente otra actriz fue elegida para interpretar el papel de Özge, pero debido a conflictos de agenda, Sevda asumió el papel y se convirtió en una de las favoritas del público. Algunas de las escenas más impactantes y memorables fueron el resultado de improvisaciones de los actores.
La serie Kulma Salí aborda varios temas interesantes y profundos que la hacen cautivadora y significativa. Entre los temas principales se encuentra la lucha de clase, explorando las diferencias sociales entre los personajes ricos y humildes y destacando los prejuicios y la barrera que existen en la sociedad. También se centra en el poder del amor, mostrando cómo la relación entre Arad y Ozhed pueden superar obstáculos y barreras sociales. Otro tema importante es la búsqueda de la verdad, con Ozhed investigando la misteriosa muerte de Hale, manteniendo el misterio y el suspenso. Las relaciones familiares y las tensiones dentro de la familia Hirali son centrales, así como la superación personal de Ozhed, que es un ejemplo de determinación y lucha por un futuro mejor. La serie está llena de secretos y traiciones que añaden tensión y drama y destacan las fuerzas femeninas a través de los personajes como Ozhed y Neveser, mostrando diferentes facetas y fuerzas y resiliencia. Si te gustan los dramas intensos con personajes que aman como si el mundo fuera a explotar mañana, Kulma Salí es tu serie. Y sí, las miradas intensas son gratis, pero el drama emocional te lo cobra con lágrimas. Al ser una serie corta, es perfecta para aquellos que buscan una historia completa y satisfactoria sin comprometer demasiado tiempo. Puedes disfrutar de toda la trama sin tener que esperar meses para la conclusión. Kulma Salí fue cancelada después de solo una temporada debido a bajas audiencias y problemas de financiación. A pesar de tener premisas interesantes y un elenco talentoso, la serie no logró captar la atención del público como se esperaba, lo que la llevó a la decisión de que no podía continuar con una segunda temporada. Y bueno, llegamos a mi momento más favorito, que es el quiz divertido, donde te haré varias preguntas sobre todo lo que te he hablado hasta ahora de la serie y tú me estarás acertando la pregunta correcta. Déjame saber al final en los comentarios a cuántas preguntas acertaste, ¿vale? El propósito de este quiz es hacer el video más divertido y un poquito más interactivo. ¿Cuál es la profesión de Ozhed antes de conocer a Arad? A, abogada; B, cocinera; C, maestra. ¿Cómo se llama la madre de Arad, que es conocida por su carácter autoritario? A, Neveser; B, Dilara; C, Zeynep. ¿En qué ciudad se desarrolla principalmente la serie? A, en Ankara; B, Izmir; C, en Estambul. Bueno, hasta aquí mi paseo por la serie Kulma Salí. Ya la viste, te dejó en shock como a mí. Déjame saber tus comentarios, cuál fue tu escena favorita, si ya la has visto. Estaré pendiente leyendo cada uno de ellos. Hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que te haya gustado, que le des manita arriba, que te suscribas, que activa la campanita para que estés al tanto de todas las notificaciones de nuevos próximos videos. Y así me despido. Bye bye. Hasta la próxima.